hijo del millonario ve a un mendigo negro y grita: ¡Es mi hermano! La reacción de la mendiga. Era un día brillante de verano en la gran ciudad. Beatriz, mujer de esos círculos donde el dinero ciega y el poder habla, paseaba por el parque con su pequeño Juan de solo 6 años, vestido con sus zapatos brillantes y su gorra impecable, como salido de un anuncio de revista. El sol caía a plomo y el aire estaba impregnado del aroma a hierba fresca y a helado de vainilla. Todo parecía perfecto, hasta que un grito quebró la calma. ¡Es mi hermano!, atronó la voz chillona de Juan sin aviso, señalando con el dedo tembloroso a un chico que estaba sentado en el banco, con ropa desgastada y la piel curtida por el sol y la calle. Rafael, un niño que a simple vista parecía tan distinto a él como el día y la noche. Pero ahí estaba quieto, con unos ojos vivos, casi hipnóticos, que cruzaron la mirada de Juan con algo más que curiosidad. Beatriz sintió que el aire le faltaba. Como su corazón golpeaba frenético y las manos le sudaban como si de repente los lujos y el oro servían de poco. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo podía Juan gritar algo así delante de tanta gente en aquella plaza llena de miradas sorprendidas y cuchicheos? Los ojos de los transeúntes se clavaban en ellos, mezclando desconcierto, juicio y un extraño miedo. ¿Es su hermano? ¿De dónde ha salido ese niño?, murmuraban algunos, mientras señalaban, susurraban y se apartaban prudentes, como si el aire entre ellos fuera más denso de lo normal. La mendiga que lo acompañaba, una mujer de piel oscura y rostro marcado por años de sufrimiento, levantó la vista despacio, con una mezcla de incredulidad y algo parecido a un destello de esperanza. Un silencio pesado se posó en el lugar. Beatriz quiso negarlo, alejar a Juan y desaparecer de la escena, pero veía en esos ojos la misma chispa que había visto a su hijo desde pequeño. Algo familiar, un hilo invisible que conectaba dos mundos tan opuestos. Beatriz sintió un nudo en la garganta, la mezcla amarga de miedo y determinación. ¿Podría aceptar la verdad que comenzaba a asomarse? ¿Podría abrir la puerta a un pasado que creía cerrado? Mientras la gente seguía observando, entre susurros y gestos, el destino daba un vuelco. Un misterio arde en el aire, y Beatriz sabe que no podrá volver atrás. ¿Quién es realmente Rafael? ¿Y qué sombras ocultaba Artur que ahora la amenazan a ella y a su familia? Todo estaba por descubrir, mientras el sol seguía brillando impasible, dejando caer largas sombras sobre aquel parque tenso y lleno de secretos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como... y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad le estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Beatriz siguió con la mirada fija en los ojos de Rafael. Era como si un lazo invisible lo uniera a Juan. Su mente giraba. Su corazón latía descontrolado. La gente alrededor murmuraba. Algunos mostraban incredulidad, otros puro juicio. ¿Es su hermano? ¿De verdad? Pero Beatriz no quería creerlo. «Juan, ven aquí», gritó, intentando romper aquel momento tenso. Pero Juan, con una sorprendente determinación, dio un paso más cerca de Rafael. La mendiga, al ver la insistencia de esos ojos inocentes, sonrió débilmente, casi como si una chispa de felicidad encendiera su rostro cansado. Sin embargo,
Beatriz sintió que el mundo se desmoronaba. El pánico empezaba a apoderarse de ella. Entonces, un ruido fuerte estalló cerca de ellos. Un perro, descontrolado, corría entre la multitud, ladrando furioso. La calmada escena se tornó caótica. La gente empezó a gritar y a dispersarse, buscando refugio. Pero Juan, en lugar de asustarse, se lanzó hacia el perro, su pequeño corazón guiándolo hacia lo desconocido. ¡Juan, no!, gritó Beatriz. La terrorífica sensación de que podía perderlo le apretó el pecho. Pero fue entonces, en medio del tumulto, que un hombre apareció de la nada. Alto, oscurecido por la sombra de un gran árbol. Miró a Juan, luego a Rafael, y en un instante el tiempo pareció detenerse. Una mirada que aceleró el pulso de Beatriz. Nadie había notado al hombre antes, pero su presencia era abrumadora, casi amenazante. Los murmullos en la multitud bajaron a un susurro. ¿Tú quién eres?, se atrevió a preguntar la mendiga, con una mezcla de miedo y desafío. «Soy su padre», dijo el hombre, con una voz tan aplastante que la multitud pareció contener la respiración. Un choque eléctrico recorrió el aire. Beatriz sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbució, la incredulidad floreciendo como una sombra sobre su rostro. Los murmullos entre la gente aumentaban. ¿Es realmente su padre? El hombre dio un paso adelante. «Lo sabes, Beatriz. Siempre lo supiste». Los ojos de ella se abrieron como platos. Un torrente de emociones la envolvía. Confusión, rabia, miedo. La piedra en su estómago se hizo más pesada. «No, no puede ser», encontró las palabras, pero no podía dejar de mirarlo. «¿Artur?», le salió casi de un susurro, el nombre del difunto marido escapándose de sus labios. Artur no era quien decía ser. «Rafael es su hijo, nuestro hijo», rugió, y con ello toda la plaza pareció estallar. El aire se volvió helado. El impacto de sus palabras atravesó la multitud como un cuchillo caliente. Beatriz sintió que le faltaba el aire y las palabras se apagaron en su garganta. «No puedes estar diciendo esto», murmuró, sintiéndose atrapada entre la verdad y la negación. Rafael miró, entre ingenuo y comprensivo. La mendiga se quedó en silencio, las lágrimas asomando en sus ojos. Tú sabías». La voz de Beatriz se quebró, mientras toda la verdad empezaba a filtrarse como un torrente. La realidad giraba a su alrededor. ¿Quién era realmente el hombre que creía conocer? ¿Y cómo un hijo oculto había estado ahí, en su vida, acechando en las sombras? Beatriz se dio cuenta de que, cuando creía tener todo bajo control, el destino le estaba dando un giro que cambiaría el curso de su vida. La risa de su niño, la inocencia de su momento perfecto, se desmoronaba con cada palabra del extraño. Todo un pasado escondido comenzaba a resurgir, como un monstruo, bajo la cama, desatando una tormenta de preguntas que la perseguirían. ¿Era Rafael realmente su hermano? ¿Y qué más? La plaza se llenó de murmullos, pero Beatriz tenía la mente en otro lugar. Su corazón latía con fuerza, abrumada por el choque. El sol seguía brillante, ajeno a la oscuridad que recién comenzaba a desplegarse. El misterio ahora se intensificaba, y ella sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. La plaza parecía un lugar congelado en el tiempo. La incredulidad flotaba en el aire como un perfume pesado. Beatriz, con el corazón desbocado, no podía apartar la mirada de aquel hombre que, para su horror, decía ser el padre de Rafael. La multitud murmuraba,
Los rostros mostraban asombro, juicio y para algunos morbo. Pero en el fondo, la verdad resaltaba como un eco llameante en su mente. ¿Quién eres?, Beatriz preguntó, su voz titilando entre el miedo y la furia. Aquel desconocido sonrió, y en su sonrisa había algo que la incomodaba, como si de verdad se sintiera en casa. «Soy Alejandro, el hermano de Artur», respondió, haciendo añicos la imagen que Beatriz tenía de su vida. El aire se volvió helado. Todo giró a su alrededor. «¿Hermano?», balbuceó, mientras sus manos comenzaban a temblar. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Beatriz volvió la vista a Juan, quien había tropezado al intentar acercarse más a Rafael. El pequeño cayó de espaldas, su gorra salió volando, y el mundo se volvió borroso. Un susurro recorrió la multitud. «¡Cuidado!». El perro, aún alborotado, se lanzó en dirección a Juan. Instintivamente, Beatriz corrió, pero en un instante no estaba sola. Rafael, con la agilidad de un rayo, se interpuso entre Juan y el perro. La dulzura de esa acción alcanzó el corazón de Beatriz, y en ese mismo momento un destello de luz exigió su atención. Un hombre con un abrigo oscuro apareció, casi de la nada, con una determinación intimidante. «¡Alto!». La voz resonó como un trueno. La gente a su alrededor dejó de murmurar. Beatriz se detuvo en seco, congelada, sintiendo la tensión vibrar en el aire. «¡Tú!», gritó el recién llegado, apuntando a Alejandro. «No tienes lugar aquí». Los ojos de Alejandro brillaban intensamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono desafiante. La multitud comenzó a retroceder, aturbecida por la confrontación, mientras Beatriz sentía que el barro de su pasado la atrapaba. En un giro inesperado, Alejandro respondió con una risa oscura. «No te hagas el héroe, hermano. Sabes que no puedes escapar». De repente, el hombre del abrigo dio un paso adelante, y en una fracción de segundo algo oscuro brilló en su mano. Un destello metálico, un cuchillo. El aire se volvió denso. «Esto solo acaba aquí», gritó con rabia. «Y va a terminar para ambos». Beatriz sintió cómo el pánico se apoderaba de su cuerpo. «Juan, aléjate». Pero Juan, con la inocencia de un niño, no comprendía el peligro que se cernía sobre ellos. Rafael, sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, protegiendo a Juan con su pequeño cuerpo. «¡No!», gritó Beatriz, el horror apretándole la garganta como una soga. El mundo se ralentizó, el tiempo se estiró. Ella vio la determinación en los ojos de Rafael y comprendió. En un instante de lucidez, se dio cuenta de que este conflicto no solo giraba en torno a Rafael, su hijo. Era un eco de traiciones familiares, de secretos enterrados y de un pasado que nunca se había ido. La conexión entre esos dos niños era más profunda de lo que pensaba. Sin embargo, el escenario se tiñó de caos. El hombre alzó el cuchillo y la plaza estalló en gritos y movimientos frenéticos. La gente corría, empujándose, buscando refugio. La risa y la algarabía del día de verano se desvanecían, ahogadas por un miedo inminente. Beatriz, con el corazón en la mano, se lanzó hacia adelante en un último esfuerzo desesperado. Pero el tiempo parecía ir en su contra. Una sombra ocultó el sol por un momento, y un grito ahogado resonó en el aire. El caos había atrapado a todos. «¡No!», clamó Beatriz, su mente girando y la verdad se desplegó. ¿Y si esta revelación era solo el principio? ¿Qué secretas conexiones mantenían atados a todos en la plaza en una oscura trama? ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Por qué había salido de las sombras?
Con cada segundo que pasaba, el mundo que Beatriz conocía se desmoronaba más y más. La vida que había sido suya se desvanecía ante sus ojos, y sabía, con una certeza desgarradora, que nada volvería a ser lo mismo. Las respuestas estaban muy lejos de ser claras, y el peligro acechaba. La historia apenas comenzaba, y ya todo parecía estar al borde del abismo. El mundo pareció detenerse en el momento en que el hombre alzó el cuchillo. Beatriz sintió cómo su corazón se paralizaba. Juan, sin entender la gravedad de la situación, permanecía allí aferrado a Rafael, con esos ojos llenos de inocencia que ahora desafiaban la oscuridad. «¡Aléjate de él!», gritó Beatriz, su voz temblando de pánico. El aire a su alrededor se volvió denso, casi irrespirable. La multitud parecía un mar de sombras, cada rostro lleno de miedo y confusión. El hombre con el abrigo oscuro sonrió, una sonrisa cargada de malicia. «Te dije que te quedaras fuera de esto, Alejandro», murmuró, su voz baja pero penetrante. ¿Qué significan estas amenazas? Alejandro, de pie con el puño cerrado, no mostró señales de retroceder. La tensión en el aire era palpable, como un hilo al borde de romperse. Pero el caos no se detuvo, y Beatriz sintió que el tiempo se estiraba, horadando su mente, mientras las respuestas se desvanecían en un bruma de incertidumbre. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. «¡Mamá!». Era Juan, un llanto agudo que se coló entre el ruido, un llamado que hizo eco en los corazones de todos. Beatriz se volvió hacia él justo a tiempo para ver cómo Rafael forcejeaba con el hombre del cuchillo, en un acto instintivo de proteger. El sonido del contacto entre Rafael y el hombre se combinó con el estruendo de los murmullos y gritos que inundaban la plaza. Fue entonces que algo dentro de Beatriz se derrumbó. Con el alma en un hilo, vio cómo el cuchillo brillaba en la luz, y sin pensarlo, corrió hacia ellos, la desesperación guiando cada uno de sus movimientos. «¡No, por favor!», gritó, la voz desgarrada, mientras su mente ensordecía por la urgencia. Pero en un giro siquiera imaginado, el hombre en el abrigo, en un movimiento ágil y despiadado, desvió la trayectoria del cuchillo. Un grito envolvente brotó de la multitud mientras el acero brilló, y en un instante que pareció eterno, se clavó con precisión en el costado de Rafael. Todo se oscureció. Un silencio sordo ocupó el lugar de los gritos. Beatriz sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su corazón latía con rabia y horror, con un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Rafael cayó, con los ojos abiertos, buscando respuestas en la... Fue todo lo que ella pudo gritar, antes de arrodillarse junto al niño. La mirada de él, llena de confusión y dolor, se fundió en la suya. La sangre empezaba a brotar, escalando como un río oscuro, tiñendo la hierba fresca del parque. La mendiga, que había estado al margen del escándalo, lanzó un alarido lastimero, el eco de una madre desolada. Y ahí, mientras la multitud retrocedía, algo increíble ocurrió. Rafael, aún respirando con dificultad, dirigió una mirada profunda hacia Beatriz. «Mamá», murmuró, su voz un hilo tembloroso. Las palabras cargadas de significado reverberaron como un trueno en su mente. «¿Qué? ¿Qué había dicho?». El corazón de Beatriz se detuvo. Todo lo que creía saber, cada elección, cada secreto, se desmoronó en ese instante. El hombre del abrigo, incapaz de moverse, se congeló en su lugar. «No, no es posible», murmuró, la incredulidad pintada en su rostro.
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de formas siniestras. Tú eres, balbuceó Beatriz, su mente girando y girando, sumida en el caos de una verdad que nunca retiró. Rafael, con los últimos vestigios de aliento, sonrió débilmente, como si la revelación fuera un puente hacia una conexión olvidada. El mundo se volvió un torbellino de emociones, mientras en su mente se manifestaban imágenes de un pasado que había estado escondido, enturbiado por mentiras. La plaza ahora era un escenario donde las realidades nunca habían sido lo que parecían. La gente miraba, confusa y aterrorizada, pero Beatriz solo podía concentrarse en el niño que yacía ante ella. «Rafael», repitió, sintiendo que la estructura de su vida se desmoronaba. Se dio cuenta de que el hombre no solo era su hermano, era posiblemente el hijo que nunca conoció. El hombre oscuro que había traído el horror ahora se desmoronaba en su propia mente. «¡Ayuda!», gritó alguien entre la multitud mientras los murmullos se intensificaban, formando un coro de horror y asombro. Pero las palabras se desvanecieron en el aire. Beatriz se encontró en un laberinto, donde cada paso que daba podría arrastrarla más hondo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Por qué? La plaza se llenó de confusión, y Beatriz, desgarrada entre el amor, el miedo y el descubrimiento, sabía que este solo era el principio. Rafael, con su mirada pletórica, había encadenado todos a un nuevo destino, imprevisto y aterrador. Una luz apagada iluminaba, y la oscuridad apenas comenzaba a revelarse. El mundo pareció detenerse en el momento en que el hombre alzó el cuchillo. Beatriz sintió cómo su corazón se paralizaba. Juan, sin entender la gravedad de la situación, permanecía allí, aferrado a Rafael, con esos ojos llenos de inocencia que ahora desafiaban la oscuridad. «Aléjate de él», gritó Beatriz, su voz temblando de pánico. El aire a su alrededor se volvió denso, casi irrespirable. La multitud parecía un mar de sombras, cada rostro lleno de miedo y confusión. El hombre con el abrigo oscuro sonrió, una sonrisa cargada de malicia. «Te dije que te quedaras fuera de esto, Alejandro», murmuró, su voz baja pero penetrante. «¿Qué significan estas amenazas?», preguntó Alejandro, firme como una roca, sin mostrar señales de retroceder. La tensión en el aire era palpable, como un hilo al borde de romperse, pero el caos no se detuvo, y Beatriz sintió que el tiempo se estiraba, horadando su mente, mientras las respuestas se desvanecían en una bruma de incertidumbre. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. «¡Mamá!». Era Juan, un llanto agudo que se coló entre el ruido, un llamado que hizo eco en los corazones de todos. Beatriz se volvió hacia él justo a tiempo para ver cómo Rafael forcejeaba con el hombre del cuchillo, en un acto instintivo de pro. El sonido del contacto entre Rafael y el hombre se combinó con el estruendo de los murmullos y gritos que inundaban la plaza. Fue entonces que algo dentro de Beatriz se derrumbó. Con el alma en un hilo, vio cómo el cuchillo brillaba en la luz y sin pensarlo corrió hacia ellos, la desesperación guiando cada uno de sus movimientos. «¡No, por favor!», gritó, la voz desgarrada mientras su mente ensordecía por la urgencia. Pero en un giro inesperado, el hombre en el abrigo, en un movimiento ágil y despiadado, desvió la trayectoria del cuchillo. Un grito envolvente brotó de la multitud mientras el acero brilló y en un instante que pareció eterno, se clavó con precisión en el costado de Rafael. Todo se oscureció. Un silencio sordo ocupó el lugar de los gritos. Beatriz sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su corazón latía con rabia y horror.
con un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Rafael cayó, con los ojos abiertos, buscando respuestas en la agitación. Fue todo lo que ella pudo gritar antes de arrodillarse junto al niño. La mirada de él, llena de confusión y dolor, se fundió en la suya. La sangre empezaba a brotar, escalando como un río oscuro, tiñendo la hierba fresca del parque. La mendiga, que había estado al margen del escándalo, lanzó un alarido lastimero, el eco de una madre desolada. Y ahí, mientras la multitud retrocedía, algo increíble ocurrió. Rafael, aún respirando con dificultad, dirigió una mirada profunda hacia Beatriz. «Mamá», murmuró, su voz un hilo tembloroso. El mundo se detuvo. Esas palabras apuntaban a una conexión que desafiaba todo lo conocido, pero también lo evidenciaban. Rafael estaba herido, y la realidad se transformaba en un calabozo de preguntas. De repente, el hombre del abrigo retrocedió, su rostro ahora pálido, como si la palabra mamá le hubiera causado un chispazo de salida. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su tono cambió. La seguridad se desmoronó. La multitud, ahora casi en un susurro, «¡Res!». Pero los ojos de Beatriz se fijaron en algo más. En la mano de Rafael una pequeña cadena brillaba, un colgante que parecía familiar. Beatriz se acercó, sintiendo que la sangre le palpitaba en las venas. Cuando la cadena dio un giro, el colgante cayó, revelando una fotografía desgastada. Su corazón dio un vuelco. En la imagen había una mujer con los mismos ojos de Rafael. «¡No, no puede ser!», gritó un hombre del fondo, su voz temblando. «¡Esa es mi hermana!». Un silencio gélido recorrió la plaza. Los murmullos aumentaron. ¿Dónde estaba el control? ¿Qué conexiones ocultas estaban surgiendo ahora con furia? Y fue entonces que mientras Beatriz trataba de encajar las piezas, la mendiga se adelantó, con los ojos ardiendo de horror. «Sí, soy su madre, y tú eres la culpable», gritó, rompiendo el silencio. Todos se dieron la vuelta, sorprendidos. Las miradas se volvían hacia Beatriz, el choque electrizando el ambiente. «¿Qué?». La incredulidad llenó su voz. La realidad giraba como un torbellino. «¿Tú eres su madre?». «¡Lo sabía!». Alejandro se abalanzó con una furia contenida, apuntando a Beatriz. «Siempre lo supe. Eres la razón de su sufrimiento. Tú y Arthur». Las palabras cortaron como cuchillos. Beatriz sintió que el aire le faltaba. La plaza se volvió un mar de incertidumbres, de miradas devoradoras, y la verdad se hizo añicos. Todo lo que ella creía terminó en una guerra entre sombras y recuerdos. Su vida nunca había sido lo que pensaba. La conexión no solo la unía a Rafael, sino también a un pasado lleno de oscuridad. Secretos que amenazaban con arrasarlo todo. El hombre del abrigo se deslizó entre la multitud. «Todo esto debe cambiar. La verdad debe salir a la luz», dijo con voz grave. Lo que estaba por venir se sentía inevitable, y Beatriz, atrapada en una red de traiciones y revelaciones, podría perderlo todo mientras el sol seguía brillando, ajeno a sus tormentas interiores. El escenario ahora estaba cubierto por el rayo de un destino oscuro que apenas comenzaba a revelarse. El mundo pareció detenerse en el momento en que el hombre alzó el cuchillo. Beatriz sintió cómo su corazón se paralizaba. Juan, sin entender la gravedad de la situación, permanecía allí, aferrado a Rafael con esos ojos llenos de inocencia, que ahora desafiaban la oscuridad. «¡Aléjate de él!», gritó Beatriz.
su voz temblando de pánico. El aire a su alrededor se volvió denso, casi irrespirable. La multitud parecía un mar de sombras, cada rostro lleno de miedo y confusión. El hombre con el abrigo oscuro sonrió, una sonrisa cargada de malicia. «Te dije que te quedaras fuera de esto, Alejandro», murmuró, su voz baja pero penetrante. «¿Qué significan estas amenazas?», preguntó Alejandro, firme como una roca, sin mostrar señales de retroceder. La tensión en el aire era palpable, como un hilo al borde de romperse. Pero el caos no se detuvo, y Beatriz sintió que el tiempo se estiraba, horadando su mente, mientras las respuestas se desvanecían en una bruma de incertidumbre. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. «¡Mamá!». Era Juan, un llanto agudo que se coló entre el ruido, un llamado que hizo eco en los corazones de todos. Beatriz se volvió hacia él justo a tiempo para ver cómo Rafael forcejeaba con el hombre del cuchillo en un acto instintivo de proteger a su nuevo amigo. El sonido del contacto entre Rafael y el hombre se combinó con el estruendo de los murmullos y gritos que inundaban la plaza. Fue entonces que algo dentro de Beatriz se derrumbó. Con el alma en un hilo, vio cómo el cuchillo brillaba en la luz, y sin pensarlo, corrió hacia ellos, la desesperación guiando cada uno de sus movimientos. «¡No, por favor!», gritó, la voz desgarrada, mientras su mente ensordecía por la urgencia. Pero en un giro inesperado, el hombre en el abrigo, en un movimiento ágil y despiadado, desvió la trayectoria del cuchillo. Un grito envolvente brotó de la multitud mientras el acero brilló, y en un instante que pareció eterno, se clavó con precisión en el costado de Rafael. Todo se oscureció. Su corazón latía con rabia y horror, con un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Rafael cayó, con los ojos abiertos, buscando respuestas en la agitación de su entorno. «¡No!», fue todo lo que ella pudo gritar, antes de arrodillarse junto al niño. La mirada de él, llena de confusión y dolor, se fundió en la suya. La sangre empezaba a brotar, escalando como un río oscuro, tiñendo la hierba fresca del parque. La mendiga, que había estado al margen del escándalo, lanzó un alarido lastimero, el eco de una madre desolada. Y ahí, mientras la multitud retrocedía, algo increíble ocurrió. Rafael, aún respirando con dificultad, dirigió una mirada profunda hacia Beatriz. «Mamá», murmuró, su voz un hilo tembloroso. El mundo se detuvo. Esas palabras apuntaban a una conexión que desafiaba todo lo conocido, pero también lo evidenciaban. Rafael estaba herido, y la realidad se transformaba en un calabozo de preguntas. De repente, el hombre del abrigo retrocedió, su rostro ahora. «¿Qué dijiste?», preguntó, su tono cambiando, la seguridad desmoronándose. La multitud, ahora casi en un susurro, respiraba a través del horror. Pero los ojos de Beatriz se fijaron en algo más. En la mano de Rafael, una pequeña cadena brillaba. Un colgante que parecía familiar. Beatriz se acercó, sintiendo que la sangre le palpitaba en las venas. Cuando la cadena dio un giro, el colgante cayó, revelando una fotografía desgastada. Su corazón dio un vuelco. En la imagen había una mujer, con los mismos ojos de Rafael. «¡No! ¡No puede ser!», gritó un hombre del fondo, su voz temblando. «¡Esa es mi hermana!». Un silencio gélido recorrió la plaza. Los murmullos aumentaron. ¿Dónde estaba el control? ¿Qué conexiones ocultas estaban surgiendo ahora con furia? Y fue entonces que mientras Beatriz trataba de encajar las piezas,
La mendiga se adelantó, con los ojos ardiendo de horror. Sí, soy su madre. Y tú eres la culpable, gritó, rompiendo el silencio. Todos se dieron la vuelta, sorprendidos. Las miradas se volvían hacia Beatriz, el choque electrizando el ambiente. ¿Qué? La incredulidad llenó su voz. La realidad giraba como un torbellino. ¿Tú eres su madre? ¡Lo sabía! Alejandro se abalanzó con una furia contenida, apuntando a Beatriz. Siempre lo supe. Eres la razón de su sufrimiento. Tú y Artur. Las palabras se sintió que el aire le faltaba. La plaza se volvió un mar de incertidumbres, de miradas devoradoras, y la verdad se hizo añicos. Todo lo que ella creía terminó en una guerra entre sombras y recuerdos. Su vida nunca había sido lo que pensaba. La conexión no solo la unía a Rafael, sino también a un pasado lleno de oscuridad. Secretos que amenazaban con arrasarlo todo. El hombre del abrigo se deslizó entre la multitud. Todo esto debe cambiar. La verdad debe salir a la luz, dijo con voz grave. Lo que estaba por venir se sentía inevitable. Y Beatriz, atrapada en una red de traiciones y revelaciones, podría perderlo todo mientras el sol seguía brillando, ajeno a sus tormentas interiores. El escenario ahora estaba cubierto por el rayo de un destino oscuro que apenas comenzaba a revelarse. Fue entonces en la oscuridad apenas comenzada que un estruendo agudo sacudió la plaza. Alguien apuntó al cielo. ¡Miren! Un resplandor blanco brilló sobre ellos, seguido de un ruido ensordecedor. Un bólido caía del cielo, acercándose más rápido de lo que nadie podría prever. Todos levantaron la vista, el pánico estallando como fuegos artificiales. El destello iluminó el rostro de Beatriz, el horror reflejado en sus ojos. «¿Qué está pasando?», gritó. La multitud, aterrada, comenzó a dispersarse, empujándose entre ellos. Pero Beatriz no podía apartar la mirada. El objeto estaba cayendo directo hacia ellos, y en ese instante todo se congeló. El tiempo se estiró. El impacto fue brutal. Una explosión de luz. El estruendo atravesó la plaza, y la tierra tembló. Cuando el polvo se asentó, Beatriz buscó a Juan. Su corazón latía a 1000 por hora. Un vacío se formó en su pecho. ¿Dónde estaba? Se levantó del suelo, sus piernas temblando. La escena era dantesca, un escenario de caos y desesperación. La mendiga gritó. Su voz se perdía entre el desorden. Y cuando por fin vio a Juan, lo encontró de pie, pero no estaba solo. A su lado estaba un niño, uno del que jamás había escuchado hablar. Un niño que sonreía con el mismo brillo que Rafael. El caos estalló nuevamente. Ese rostro era inconfundible. Beatriz dio un paso atrás, sintiendo que el aire se le escapaba. «No puede ser. ¿Quién eres tú?» «Soy Gabriel», dijo el niño con una inocencia que desgarraba. «Soy tu hijo también». La multitud se lanzó en un murmullo explosivo. Beatriz se sintió desvanecerse, atrapada entre dos mundos. Aquello era más que una revelación. Era el comienzo de un colapso absoluto. El mundo pareció detenerse en el instante en que Gabriel pronunció esa palabra. «Soy tu hijo también». Beatriz sintió que el aire le faltaba. El frío del terror caló en sus huesos y la plaza, que había sido testigo de tantos secretos, se convirtió en un escenario donde la incredulidad era palpable. El murmullo de la multitud se transformó en un eco lejano, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Qué? Beatriz apenas pudo articular. Su mente giraba en círculos,
tratando de asimilar lo que escuchó. El rostro de Gabriel, sus ojos brillantes, reflejaban algo más que inocencia. Eran como espejos que devolvían su propia historia distorsionada. La confusión se apoderó de ella. No, no, eso no puede ser, murmuró, temblando. Alejandro, que había estado a su lado, se acercó, el horror pintado en su expresión. ¿Qué estás diciendo, Gabriel?, preguntó la voz temblorosa. Pero el chico, firme en su afirmación, levantó la mirada y repitió: «Soy tu hijo también». Un murmullo recorrió a la multitud, cada rostro reflejando asombro y juicio. Beatriz miró a Juan, quien observaba la escena con un destello de sorpresa y confusión. El nudo en su garganta se hizo más denso. «¿Desde cuándo?», balbuceó. Gabriel dio un paso adelante, la determinación brillando en su mirada. «Desde siempre», insistió. Pero antes de que pudiera continuar, algo cambió en el aire. Un grito agudo rasgó la tensión. «¡Cuidado!», alguien gritó, y Beatriz se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Rafael, todavía en el suelo, convulsionando, su rostro pálido como el papel. La sangre brotaba de su costado, manchando la hierba fresca de rojo. «¡No!», gritó, una oleada de pánico inundándola mientras se lanzaba hacia él. «¡Rafael!». Su voz resonó en la plaza. El eco del horror atrajo las miradas de todos. Pero antes de que lograra alcanzarlo, una sombra se cernió sobre ella. Un hombre, familiar y extraño a la vez, apareció de la nada. Un rostro que había reconocido, una figura que creía perdida para siempre. «Arthur», susurró Beatriz, el nombre saliendo de sus labios como un lamento. Allí estaba su esposo, o el hombre que pensaba que había perdido. La desesperación se convirtió en un golpe de realidades. «¿Estás vivo?», cuestionó, el asombro atrapándola como un lazo. «Siempre he estado aquí», respondió Arthur, su voz grave resonando en el aire. «Pero no puedes comprender aún». En su rostro había frustración y pena, un culto a secretos que Beatriz nunca había imaginado. La confusión la envolvía como una manta pesada, y cada mirada en su dirección la sentía como un juicio inminente. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro, temblando de furia, dio un paso al frente. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué regresaste ahora?». Arthur permaneció imperturbable, sus ojos escaneando la multitud. Todo fue parte de un plan. Hay cosas que nadie puede saber. Una sombra de culpabilidad pasó por su rostro. «Rafael, Gabriel, todos ustedes están conectados de una manera que no comprenden». Beatriz miró a su alrededor, sintiendo el aliento de la multitud acechante. «Hay algo más, ¿verdad?», concluyó, cada palabra pesada con urgencia. Arthur asintió lentamente. «Lo que crees que es verdad nunca fue todo. Hay más hijos, más secretos. Todo comenzó hace años y yo...». Arthur se detuvo, respirando con dificultad. «He estado protegiendo a mi familia de mí mismo». Un frenesí se desató en la plaza. Gritos y murmullos aumentaban, mientras el horror se apoderaba de todos. Beatriz sintió que el suelo se sostenía bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?», balbuceó, incapaz de enfrentar lo que la realidad estaba revelando. Gabriel retrocedió un paso, sus ojos llenos de incertidumbre. Rafael gemía, solo un hilo de vida conectándolo a este caos desbordante. Beatriz levantó su mano, parándose entre su pasado y el futuro incierto. Las piezas encajaban, pero con un giro devastador. Lo que parecía ser una familia unida se desmoronaba ante ella, revelando un laberinto de secretos que amenazaba con devorar todos.
Tú nunca fuiste solo él. Beatriz miró a sus dos hijos, sintiendo que la verdad la desnudaba. Cada rostro que había amado ahora era un reflejo de un pasado oscuro. Si Arthur escondió su verdadera identidad, ¿qué más había en juego? El silencio se llenó de ecos, un suspenso que pesaba. La verdad era un monstruo que se había desatado, y el destino de todos colgaba en un hilo. Quedaba una sola pregunta: ¿cómo se enfrentarían a lo que realmente eran? La plaza se convirtió en un mar de miradas expectantes, y todo lo que Beatriz creía conocer se desvanecía ante una revelación brutal. Beatriz sintió que su universo se desmoronaba a su alrededor. ¡Gabriel! ¿Cómo? Bah, apenas podía articular. Un sudor frío le cubría la frente. La confusión le cerraba el pecho. El murmullo de la multitud se convertían en un ruido ensordecedor que reverberaba en sus oídos. ¿Eres mi hijo? La incredulidad se apoderó de su voz. Gabriel, con sus ojos tan vivos y llenos de esperanza, solo asintió. Pero antes de que pudiera explicarse, algo cambió en el clima de la plaza. Un estruendo tembloroso rompió el aire, como si el cielo mismo hubiera decidido ceder. Beatriz miró hacia arriba, justo a tiempo para ver cómo una figura oscura se precipitaba desde lo alto. Caía y caía, y la tierra tembló a su alrededor. Pero no era un meteorito ni un simple objeto. Era una figura humanoide que se acercaba a grande velocidad, y pronto se estrelló con fuerza contra el suelo. El impacto creó un cráter en el asfalto, levantando polvo y escombros. Beatriz cayó de rodillas, aturdida. Cuando el polvo se asentó, algo chocante emergió del cráter, una sombra envuelta en humo negro. Ante los ojos de todos, una figura imponente fue revelada, su rostro cubierto por una máscara. Un murmullo de miedo recorrió la plaza. Nadie sabía qué pensar, pero algo en su presencia parecía darle un poder tangible al caos que ya reinaba. ¡Silencio!, rugió, y la voz resonó como un trueno. El terror se apoderó de todos. Hasta Beatriz sintió un escalofrío por la espalda. «Estoy aquí para cumplir el destino», el misterioso ser proclamó, su mirada fija en Beatriz. Los murmullos aumentaban. Se sembraba el pánico. Nadie podía entender. «El juego ha comenzado y sus secretos serán expuestos», continuó. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué secretos? ¿De qué hablas?», Beatriz gritó, tratando de encontrar su voz. Gabriel se apretó a su lado, asustado. La figura no parecía dispuesta a responder. «Los lazos, la sangre, todo ha sido manipulado», continuó la figura, lentamente acercándose a ellos. «Eres más que un peón en su juego, Beatriz». El murmullo se detuvo. Beatriz se sintió atrapada en la mirada de la figura, que de repente parecía conocer cada rincón de su alma. «¿Qué?», balbuceó. La confusión y la desconfianza le apretaban el pecho. ¿Manipulada por quién? Como si hubiera tocado un nervio, la figura se echó a reír. Una risa profunda y resonante. «¡Arthur!». La mención del nombre impactó como un rayo. Un escalofrío recorrió la plaza. Beatriz sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Te ha mantenido en la oscuridad, haciéndose pasar por un héroe. Pero él es el verdadero villano». Las palabras caían como piedras, cada una de ellas destrozando las piezas del rompecabezas que creía poder armar. «¿Cómo puedes decir eso? Lo conozco». «¿Crees que lo conoces? Lo has estado amando ciegamente. Todo fue un montaje. Y ahora es el momento de descongelar la verdad». Beatriz sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Ponía en duda a Arthur, el padre de sus hijos? Los susurros de la multitud se transformaban en gritos. «¿Qué está pasando aquí?
clamaba alguien entre la multitud, mientras otros se alejaban, atónitos. Él ha estado escondiendo su pasado, sus orígenes. Sin embargo, hoy todo será revelado, dijo la figura, extendiendo su mano hacia el cielo. De inmediato, un destello de luz brillante emergió de su palma, iluminando el rostro de Beatriz y el de los niños. Ese es el momento de verdad, sentenció. En el instante en que la luz alcanzó a Beatriz, su mente se llenó de imágenes, momentos con Arthur y recuerdos que parecían cambiar. La risa de Juan, las caricias de Rafael, pero ahora estaban entrelazados con nuevas visiones. Un futuro que no había vivido, una historia oculta que había dejado en el camino. «No», murmuró ella, sintiendo que su corazón se partía en pedazos. La multitud contenía la respiración mientras el enfrentamiento se intensificaba. Todo lo que creía y conocía se tambaleaba, y comprendió nada volvería a ser igual. Sin embargo, esa K en la oscuridad la observaba como un halcón, y el giro que sus vidas estaban a punto de tomar sería un desastre absoluto, un cambio irreversible. Y antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el propio Arthur apareció con una mirada desesperada. «Beatriz, no le creas, él no es quien dice ser». El tiempo pareció detenerse. Dos verdades chocando en la plaza, y el horror se desató, dejando a todos indefensos ante la tumultuosa revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El corazón de Beatriz latía desbocado. ¿Qué es lo que realmente está pasando? La última mirada en el rostro de Arthur fue de profunda angustia, y la plaza entró en un caos absoluto. Todo quedó abierto, pero la verdad ardía como un fuego por dentro. Beatriz sintió que su universo se desmoronaba a su alrededor. «Gabriel, ¿cómo?», apenas podía articular. Un sudor frío le cubría la frente. Su corazón palpitaba en un ritmo frenético, cada latido resonando con eco en su pecho. La confusión le nublaba la mente, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un ruido ensordecedor, ahogando sus pensamientos. «¿Eres mi hijo?». La incredulidad la atravesó como un rayo. Gabriel, con esos ojos tan vivos y llenos de esperanza, solo asintió. Pero antes de que pudiera explicarse, el ambiente cambió drásticamente. Una sombra oscura se asomó en el cielo, atrayendo las miradas desconcertadas de quienes estaban alrededor. No era un simple pájaro, era algo más grande y ominoso. El aire se volvió pesado. Beatriz contuvo la respiración al ver cómo algo caía del cielo, acercándose más rápidamente de lo que podía imaginar. Un grito desgarrador resonó entre la multitud. «¡Cuidado!». Todos levantaron la vista al unísono. La figura oscura, que parecía un ser humanoide con alas extendidas, se aproximaba en un descenso aterrador. Entonces ocurrió. El impacto fue brutal. El suelo tembló con fuerza. Un cráter se formó donde el ser había tocado tierra, levantando polvo y escombros. Beatriz cayó de rodillas, aturdida y aterrorizada. Cuando la nube de polvo se disipó, lo que emergió fue como una pesadilla hecha carne. Una figura imponente, envuelta en una oscura armadura, se erguía entre la multitud, con ojos que parecían brasas ardiendo. «¡Silencio!», rugió el ser con una voz profunda que resonó como un trueno. El terror reinó. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su columna, una sensación inquietante que la paralizó. ¿Quién era esta criatura que amenazaba con desatar el caos? «Estoy aquí para cumplir el destino de todos ustedes», proclamó, avanzando con paso firme. La multitud retrocedió,
sus rostros pálidos y temerosos, mientras el extraño se dirigía directamente a Beatriz. Sí, tú, Beatriz, tienes más de lo que piensas que tienes atado a tu sangre. Las palabras sentenciadas reverberaron en su mente, haciendo eco de sus temores más profundos. ¡No! ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo su voz quebrarse. Su corazón latía desbocado. La angustia se apoderaba de ella. ¿No tienes miedo de las verdades que has enterrado? El ser sonrió, y las sombras danzaron a su alrededor. La verdad es que todos han sido juguetes en un juego más grande. Cada uno de ustedes está entretejido en esto. Con un movimiento brusco, levantó la mano hacia el cielo y una ráfaga de luz brilló, cambiando la atmósfera. El caos se paralizó. Beatriz sintió como si la realidad se deshilachara, revelando esbozos de un futuro que nunca imaginó. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, angustiada. Todo lo que creías conocer está a punto de caer, continuó el ser. Las palabras retumbaron y el aire vibró con tensión. Tu esposo, el que crees que amas, ha estado guardando secretos que ni tú ni tus hijos pueden soportar. La multitud se quedó en silencio. Las miradas se posaron en Arthur, que retrocedió, pálido como un fantasma. «Arthur, contéstales», gritó Beatriz, el pánico carcomiéndola. La plaza volvió a llenarse de murmullos. La figura espectral se volvió hacia él, ojos ardientes fijados en su rostro. ¿Por qué retuviste la verdad? ¿Por qué no has dejado que ella sepa que todo lo que ha pasado ha sido un diseño de tu parte? Arthur se tambaleó, la incredulidad reflejada en su rostro. No soy quien ellos piensan, comenzó a decir, pero el ser oscuro lo interrumpió. No se trata de ti, Arthur. Se trata de Beatriz y de lo que eres realmente. Ella tiene que saberlo antes de que sea demasiado tarde. La multitud estaba en shock, pero eso no fue lo más impactante. En un giro inesperado, una chispa de luz iluminó el rostro de Gabriel y Rafael. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Gabriel, su voz temblando. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Porque tú y Rafael tienen un papel crucial que jugar en el desenlace de esta historia. El ser avanzó un paso más. La verdad absoluta es que no son simplemente hermanos. Son parte de un legado que se remonta a tiempos que ni pueden imaginar, y ustedes deben decidir cómo enfrentar esto. El silencio se volvió ensordecedor. Todos en la plaza podían sentirlo, la presión del secreto a punto de estallar, como un globo inflado que no podría sostenerse más. Beatriz sintió que el mundo se desvanecía nuevamente, atrapada entre verdades y mentiras, y a su alrededor, la plaza se tornaba un campo de batalla de desconocidos que se habían convertido en familiares. ¿Qué legado?, logró preguntar Beatriz, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo ella. La respuesta estaba tan cerca, pero el mismo ser la había eludido. La tensión era palpable y el futuro de todos colgaba de un hilo, mientras el ritmo de sus corazones latía como una sola pulsación. En un giro instantáneo, la figura levantó una mano, y Beatriz supo, con un terror helado, que alguien en el corazón de su propia familia no era quien decía ser. La revelación estaba a la vista, y la realidad que había construido se desmoronaba a su alrededor. Stand by. ¿Qué harían ahora? ¿Qué oscura revelación se deslizaría por fin al mundo, llenando de luz la oscuridad de sus vidas? Todo era incierto. Todo estaba por suceder. Beatriz sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor.
como si la realidad misma estuviese a punto de romperse por la tensión acumulada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando mientras un sudor frío le recorría la espalda. La figura ominosa, aún en su posición de poder, sonrió con una intensa malicia que heló la sangre de aquellos que estaban cerca. «Hoy sus secretos se revelarán», resonó su voz, como un eco que atravesaba el caos de la plaza. Beatriz miró a Gabriel y Rafael, sus dos hijos, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Qué secretos, qué decisiones habían tomado sin saber el impacto que tendrían? Una risa burlona brotó de la figura. «La oscuridad siempre encuentra su camino. En cada rincón de tu historia hay sombras que claman por la verdad». Con un gesto amplio, el ser comenzó a conjurar luces brillantes en el aire. Eran imágenes que danzaban, cada una mostrando momentos del pasado de Beatriz y Artur. Risas, caricias, secretos brotando de esa vida que ella había creído perfecta. «No, cierra eso», gritó Beatriz, buscando desesperadamente cubrir sus ojos de las imágenes que escupían dolor. El murmullo de la multitud aumentó, cada rostro lleno de incredulidad y horror. ¿Era posible que su vida había sido una ilusión? De repente, una figura familiar surgió ante ella. Artur, su amor, el padre de sus hijos, se erguía, su rostro marcado por el agotamiento y la angustia. «Beatriz, escúchame». La urgencia en su voz hizo eco en su mente, y por un instante todo se detuvo. «Debo hablar con ellos», continuó Artur, desesperado pero decidido. «No sé cómo, pero el destino de todos depende de ti». «Ellos son más importantes de lo que piensas». Las palabras resonaron en su pecho como un eco lejano. Beatriz sintió que su corazón latía con fuerza. «Está bien, díganme la verdad ahora». La voz de Beatriz se alzó. «No tengo más tiempo para juegos. Esto ha sido suficiente». La atmósfera se cargó de tensión, pero en sus ojos la mediana pureza brillaba como un destello de esperanza. La figura oscura se inclinó levemente. «Muy bien, mujer de corazón fuerte. Escucha con atención». Abrió sus brazos y las imágenes cambiaron abruptamente. El pasado de Artur, su línea familiar, el sacrificio que había hecho. Revelaciones que la conectaron con un linaje de seres que habían estado bajo el mismo cielo. Un legado que siempre había buscado esconder. «Recuerda», continuó la figura, «la verdad nunca se puede encerrar para siempre. Tus hijos son la clave. Ellos tienen el poder de elegir su destino». El aire se volvió helado, y Beatriz sintió que todo se dividía en dos: el miedo y la valentía. «Rafael, Gabriel, ¡vamos!». Beatriz lo sostuvo mientras los pasos resonaban en la plaza. Artur la miró, el dolor atravesando su expresión. «Esto no se ha acabado. Prometo volver cuando la sombra se disipe», dijo, y se desvaneció en un estallido de luz. La multitud observaba en silencio, aún atrapada en la tensión de la revelación. Pero entre todos, Beatriz solo podía fijarse en sus hijos. «¿Están listos para enfrentar esto juntos?», preguntó, sintiendo que la presión se aliviaba algo. Sus corazones latían al unísono. «Es hora de dar un paso hacia adelante». Gabriel, temblando, asintió. «Siempre seré tu hijo», dijo con firmeza mientras las luces comenzaban a desvanecerse en la plaza. Rafael apretó la mano de Gabriel, reflejando la unidad que necesitaban. Beatriz respiró hondo, un brillo de esperanza comenzando a florecer en su pecho. Mientras la multitud se dispersaba, aún incrédula, Beatriz dio un paso atrás. «Hoy comenzamos un nuevo camino», murmuró, mientras un viento ligero soplaba sobre ellos.
Y juntos enfrentaremos lo que venga. Con esa promesa resonando en el aire, Beatriz sintió una nueva determinación. Era hora de descubrir los demás secretos que la vida tenía por ofrecer. Y con sus hijos a su lado, sabía que estaban listos para cualquier desafío que el futuro les presentara. Y ahora, amigos, es su momento de actuar. Y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. ¡Vamos, únete a nosotros!